Algo que siempre me ha inspirado es la belleza de las flores. Son delicadas, únicas y capaces de transmitir alegría en cualquier momento. Y lo más especial es poder llevar toda esa inspiración a un accesorio hecho a mano. Hoy te voy a mostrar cómo transformar el hilo, las perlas y las mostacillas en una pulsera llena de vida con un diseño de flores que te va a encantar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, puede ser hilo chino, taiwanés, coreano o el que tú prefieras. Voy a comenzar tomando dos hebras de 45 centímetros cada una, las cuales voy a doblar por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mi dedo girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Las puntas que te queden un poco deformes las puedes cortar con las tijeras. Voy a tomar una mostacilla número 6 en color dorado que voy a pasar a través de las dos hebras de los hilos y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me quedan sobrando, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. De esta manera voy haciendo este primer acabado de la pulsera. Voy a dejar una medida que puede ser entre 7 u 8 centímetros, va a depender del largo total que tú quieras para la pulsera. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Cuando lo tenga listo lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. De esta manera yo lo fijo aquí con cinta de enmascarar y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar la siguiente parte del diseño. Aquí voy a utilizar las perlas, son de 6 milímetros, en total para mi proyecto voy a utilizar 13. Si quieres que te quede más larga la pulsera puedes utilizar una mayor cantidad de perlas. Voy a comenzar tomando las dos puntas de los hilos y a través de ella voy a comenzar a pasar todas las perlas que voy a utilizar para este diseño. Más adelante te voy a estar compartiendo las medidas en que voy a dejar esta pulsera para que con eso puedas tomar la decisión de cuántas perlas utilizar para este diseño. Una vez y ya las tenga listas en los hilos, las voy a acomodar y fijar nuevamente en la mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 80 centímetros y esta la voy a doblar por toda la mitad. Voy a pasar una de las puntas por debajo de los hilos centrales de esta manera y termino de jalar para que me quede ubicada en todo el centro. Inicio tomando el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar una especie como de P. Voy a tomar el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Aquí ya lo puedo unir al nudo sencillo que había realizado al inicio. Voy a tomar la hebra de hilo que está ubicada hacia el lado izquierdo, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Repito lo mismo nuevamente. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Ahora tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q. El de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, jalo completamente y listo. Me deben de quedar estos dos nudos planos completos. Voy aquí a empezar ya a tomar cada una de las hebras anudadoras de cada uno de los lados, las cuales voy también a quemar las puntas y adelgazarlas para que sea más fácil pasar las cuentas. Igual de como lo hicimos al inicio de la pulsera, corto aquí las que me quedan un poco deformes y listo. Vamos a utilizar ahora mostacillas calibradas número 10, esas son en un color dorado, tú puedes elegir los colores que tú quieras para la realización de la pulsera. Voy a tomar la primera hebra que sale hacia el lado izquierdo y por ella voy a comenzar a pasar en total 6 mostacillas de estas doradas que estoy utilizando. Me gusta usarlas en este color dorado porque hace parte del contraste que va a tener el diseño de la pulsera. Ya más adelante lo vas a ver cómo va a ir quedando. Aquí ya las pasé, entonces ahora simplemente las vamos a deslizar por el hilo para unirlas al nudo. Voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y a través de esta voy a pasar mostacillas también, pero en esta ocasión
estas mostacillas calibradas número 8, solamente voy a pasar 4 de ellas, ya que son de mayor tamaño en comparación con las número 10 y las ubico aquí. Vamos a unir ya la perla y listo. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí vamos a formar la P. El de la izquierda lo paso por encima de este hilo, me regreso y lo paso por debajo de la unión de todos los hilos. Aquí lo voy a sacar por encima de esta orejita y comienzo a jalar. Es importante que las mostacillas se encuentren siempre hacia la parte de arriba para que no se nos vayan de pronto a enredar con el hilo. Cuando yo lo haya ajustado, tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q, el de la derecha por encima de este, me regreso pasándola por debajo de la unión de todos los hilos nuevamente, lo saco por encima de esta orejita y comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado este nudo plano completo. Incorporo nuevamente la siguiente perla, tomo el hilo de la izquierda, paso 4 mostacillas, yo estoy utilizando el color amarillo y tomo el hilo del lado derecho donde voy a pasar 6 mostacillas en color dorado. Las uno acá y aquí nuevamente vamos a realizar otro nudo plano completo. Recuerda, primero lo vamos a hacer a la derecha y ahora lo vamos a realizar hacia la izquierda. Vamos aquí a ajustarlo súper bien. Incorporo la siguiente perla, las mostacillas doradas en el lado izquierdo y en el lado derecho las amarillas y realizo aquí otro nudo plano completo. Y como puedes ir ya empezando a notar, algo característico de este diseño es que vamos a comenzar a intercalar los colores de las mostacillas entre las doradas y las amarillas dependiendo del lado. Eso hace parte del mismo diseño y es la misma forma que le va a dar característica a la pulsera de flores que estamos elaborando. Voy a continuar repitiendo el mismo patrón hasta finalizar la cantidad de perlas que tengo para el diseño. Aquí ya voy con la última perla que sería la número 13 y vamos a finalizar al igual de como comenzamos, es decir, con 2 nudos planos completos. Recuerda que si quieres que la pulsera te quede mucho más larga, entonces puedes aumentar la cantidad de perlas que vas a utilizar durante todo el diseño que estamos elaborando. Aquí vamos a cortar los hilos que sobran, que serían los hilos anudadores. Cortamos dejando alrededor de 1 o 2 milímetros, quemamos con el encendedor y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo. Esto es para que no se te vaya a dañar la pulsera. Cuando ya tengas listo esta parte, entonces vamos a realizar otro nudo sencillo donde finalizamos el último nudo que realizamos. Vamos a ajustarlo súper bien, debe quedar bien pegado a ese último nudo. Ajustamos y listo. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida del principio y nos debe quedar así. Quería mostrarte más o menos, a mí me quedó de 12.5 centímetros y ya tú sabes qué debes de hacer si la quieres más larga. Y para el cierre de la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano, tomando una hebra de 20 centímetros, doblando una de sus puntas, ubicándola sobre los hilos de la pulsera y comenzándola a enrollar hacia mi lado izquierdo. Abajo te comparto el enlace del tutorial detallado paso a paso de esta técnica de cierre para que la aprendas a hacer como 2 formas más de hacer este mismo nudo. Y si lo que prefieres es cerrarla con la técnica del nudo plano, también te voy a compartir el tutorial completo para que realices esta técnica también paso a paso. Aquí ya voy finalizando de calcular que no me quede ni muy ajustada ni muy suelta la pulsera para cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar, y ya con eso estaría entonces finalizando esta última parte del cierre de la pulsera. Aquí ya estoy quemando y pegando esos últimos hilos y listo. Aquí ya está terminada, finalizada esta fácil, linda, encantadora pulsera de flores que te traje en el día de hoy, combinando perlas con mostacillas con un resultado precioso que sé que vas a amar y sé que te va a encantar. Como siempre, es un gusto poder traer para ti esos tutoriales. Gracias por ver. Chao, chao.